buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar eh, relacionado con gestión del costo logístico, que forma parte de las actividades que se han coordinado, se han planificado para dar soporte y la visual correcta en el próximo diplomado de cadena de abastecimiento que se estará dictando a través de la coordinación del profesor Juan Carlos. Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla. Un momento, por favor, si son tan amables. El gestión del costo logístico, ¿no? Elemento estratégico para la cadena de abastecimiento. Realmente la acción de cadena de abastecimiento siempre está acompañada, por decirlo así, de muchos elementos de consideración para poder gestionar de la mejor forma cómo vamos a trabajar la cadena, ¿no? La cadena de abastecimiento. Cada uno de estos elementos que conforman la mejor forma de trabajar y estar en la cadena de una forma adecuada, la podrán ustedes de alguna manera tener ese contacto, de alguna forma poder ver cómo se lleva adelante cuando vayamos desplegando el tema del diplomado. Sin embargo, hay un aspecto clave, muy importante, dentro de todo lo que significa la gestión de la cadena, que es la logística que se encuentra involucrada en todo lo que implica la gestión de la cadena de abastecimiento. Y esta logística, indudablemente, genera movimientos, actividades, relacionamiento, procesos, proyectos, etc. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué en una cadena de abastecimiento tenemos que controlar los costos logísticos. Y la pregunta, si se quiere, la hacemos porque muchas veces relacionamos la logística de la cadena de abastecimiento con movimiento de materiales, acción de compras, comercio exterior, ¿verdad? Planificación de la demanda que vamos a surtir, entre otros de los tantos actividades que tenemos. Sin embargo, detrás de todas estas actividades existe una relación directa en todos los elementos que integran esa logística y el registro financiero. El registro financiero como el aspecto o el proceso que de alguna manera le va a brindar a la organización la información oficial de cómo están sus gestiones. Y en el día a día de lo que significa la gestión, la gerencia de la cadena de abastecimiento, quizás no tengamos tan cercana, vamos a decirlo de esa manera, la información que se lleva hacia el proceso financiero y la retroalimentación que el proceso financiero nos suministra. ¿Por qué es importante o por qué controlar los costos logísticos? Porque de alguna manera el costo logístico, si bien es cierto que es un hecho, eh, la adquisición, el movimiento, el traslado, etcétera, son actividades concretas, ¿cómo impactan a la propia gestión logística? A veces no es tan sencillo de visualizar. Entonces, esto ha hecho que desde hace ya ciertos años a la fecha, la gestión del costo deje de ser una actividad exclusivamente de las áreas de finanzas o de las áreas contables y pase un tanto a el conocimiento del área logística. Obviamente, hay un punto que es importante establecer o aclarar. Los números oficiales financieros son del proceso de finanzas. Sin embargo, en la medida de que el gestor o los gestores de la cadena de abastecimiento y los elementos, los responsables, los coordinadores de la gestión logística vayan dominando cuál es el impacto del costo que ellos mismos están generando, así sea de una forma un tanto, vamos a decirlo así, prospectiva, que no es lo oficial, pero que puede tomarse en cuenta, puede ayudar rápidamente a
controlar algunos elementos clave de las actividades diarias y en los proyectos logísticos para poder establecer escenarios que nos digan hacia dónde se mueven los costos y la posible afectación que tiene. Entonces, lo primero y lo más importante es dónde están los costos o cuál es la relación de los costos con el ambiente logístico. Y es aquí donde nosotros podemos ver los elementos que conforman un concepto que es un concepto ampliamente empleado, que es el famoso flujo de caja. Si vemos acá esta estructura que resume de alguna manera cuáles son los elementos o cuáles son las consideraciones para el cálculo del flujo de caja, podemos ver, por ejemplo, crecimiento de ingresos, margen operativo y eficiencia de capital. Aquí entonces tenemos en el flujo de caja el margen operativo y existen ya acá aspectos que nosotros sí manejamos en nuestra operatividad logística, como es el costo de materiales, el costo de venta y la eficiencia de capital. ¿Dónde se encuentran los costos logísticos en esta arquitectura? Por decirlo de alguna forma. Los tenemos aquí. En el costo de los materiales, en el costo de venta, en el aspecto de planta, equipos y propiedad, y por supuesto en la eficiencia de compras, como elementos que están directamente relacionados con los costos logísticos. Entonces, indudablemente que este flujo de caja, que es lo que la organización requiere para su actividad regular, que es donde obtenemos los recursos para honrar nuestros compromisos, los compromisos de la organización, pues podemos ver que la logística está en muchos de esos elementos que conforman el flujo de caja. Y por lo tanto, el cuidar, el gestionar, el conocer cómo manejar ciertos elementos para que el nivel de costo sea el correcto, aunque sea de forma aproximada, en forma prospectiva, en forma, como podemos decirlo, de diferentes escenarios, va a contribuir a que nuestra cadena de abastecimiento tenga una mejor posición a la hora de hacer frente a un aspecto muy clave, muy importante, como lo es el mantenimiento de la rentabilidad operativa. Ahora bien, estos costos, esta interacción de la logística y los costos asociados con la cadena no está separado de lo que significa el elemento valor. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que nosotros comprendamos de que los elementos logísticos que están relacionados con el flujo de caja también tienen una relación directa con lo que se puede denominar los elementos de valor. Si tomamos en cuenta y partimos de esta figura que Michael Porter de hace bastante tiempo ya colocó a disponibilidad de todos nosotros, podemos comprender un tanto mejor que en la medida de que manejemos adecuadamente los pilares de valor, que son los que están en la parte inferior, logística interna, operaciones, logística externa, mercado y ventas y aspectos de postventa, pues entonces nuestro margen de rentabilidad, nuestro margen de utilidad, primero va a poderse mantener dentro de las que significaría el presupuesto que estamos obligados a tratar de cumplir. Y en segundo lugar, en la medida de que ese margen se optimice, pues entonces permitirá a la organización mantener un nivel de rentabilidad operativa que al estar en superávit va a otorgar la disponibilidad de efectivo para que la organización pueda no solo hacer frente a cualquier disrupción que se presentase, compra de materiales, emergencias, etcétera, sino que también permite a la organización crear un esquema a través del cual, al ir indagando dónde se encuentran las posibilidades de mejorar los costos,
permitirá a la organización generar ahorros operacionales más allá de lo que es lo tradicional. En lo tradicional es, por ejemplo, en una empresa de manufactura está la adquisición de materias primas, componentes y elementos auxiliares y el propio proceso de transformación. Y en una organización dedicada a la actividad comercial, pues indudablemente la adquisición del producto terminado, el manejo a través de las diferentes vías para llegar a las instalaciones y la posterior distribución. Entonces, más allá de lo tradicional, el identificar dónde se encuentran los costos logísticos y empezar a analizar cómo el proceso se puede optimizar, pues sin lugar a dudas que va a permitir al propio logístico, al propio gestor de la cadena de abastecimiento, le va a permitir verter escenarios y ver el mejor posible para que al al hacerse su ejecución, el proceso financiero le pueda retroalimentar de forma oficial acerca de el aspecto de mejora que se hubiese verificado. Entonces, ¿por qué traemos también este esquema de valor? Porque ese valor, como les comenté, necesita estar bien identificado de nuestra parte para poder comprender un tanto mejor cómo vamos a hacer la indagación del costo logístico, cómo vamos a aportar a la gestión de la cadena y cómo al propio tiempo vamos a otorgar a la organización ventaja competitiva pertinente. Entonces, aquí podemos ver estos procesos primarios, estas actividades base de cualquier cadena de abastecimiento que le otorga valor. Aquí podemos ver cuál es la relación que tiene cada uno de esos pilares desde el punto de vista operacional. Entonces, por ejemplo, tenemos que la logística interna involucra el aspecto operativo de las compras, involucra lo que significa la recepción, involucra lo que implica resguardo y verificación. En el caso de operación tenemos el almacenamiento, el control del inventario, que es un elemento indispensable de administración para una buena cadena de abastecimiento. El inventario, recordemos, y creo que quienes están de alguna forma relacionados con la gestión de la cadena actualmente se pueden dar cuenta, si es que no lo han hecho ya, de que el nivel del inventario es uno de los dolores de cabeza más recurrentes que se posee en logística. ¿Por qué? Porque indudablemente absorbe una gran cantidad de recursos, específicamente financieros, para poder continuar adelante. Y el descontrol del inventario o su administración no adecuada puede derivar en exceso de costos que van a atentar contra la rentabilidad operativa. También en el aspecto de operaciones tenemos la preparación, que implica todo lo que conlleva a tener los materiales y su movimiento en el sentido correcto y en los tiempos adecuados y en los formatos que se nos están solicitando. También tenemos entonces que la logística externa implica predespachar o preparar para el despacho, hacer la distribución y ejecutar la entrega. Ejecutar la entrega bien sea a través de nuestros propios recursos o a través de la contratación de una organización o otra empresa que se encargue de tal aspecto. En el caso de mercado y venta tenemos la demanda, promoción, mercado y cliente, y en el caso de los elementos de postventa, servicio al cliente, atención, devolución y garantía. Estos son los procesos, las actividades que están bajo el paraguas de cada uno de los procesos que conforman las actividades primarias en una cadena de valor. ¿Dónde está la logística en esos procesos? Está aquí. Está aquí. ¿Verdad? Entonces, fíjense que si hacemos una pequeña retrospección a nivel de la lámina, prácticamente casi todos los procesos tienen o poseen actividades donde la logística realiza una función hacia la cadena de abastecimiento. Entonces, por esa razón es que es tan importante que nosotros tengamos una visual de cómo
afectan los costos, dónde se encuentran y cuál es la forma de poder coadyuvar a la organización en la búsqueda de la mejor posición para que la rentabilidad operativa se mantenga, inclusive en momentos de disrupción que pueden aparecer como ya lo hemos vivido. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta que nosotros necesitamos, los logísticos o quienes vamos a ser los gestores de la cadena de abastecimiento? ¿Cuál es la herramienta que podemos emplear? Sin lugar a dudas que yo pudiese tomar, y de hecho es así, tomamos mucha información del proceso financiero. Sin embargo, el proceso financiero es un proceso que se realiza posterior a la ejecución de la actividad. Es decir, yo no puedo, o la persona de finanzas, no puede proyectar cuál va a ser el costo que va a tener, porque no es su función, primero, y segundo, porque estaría en la necesidad de utilizar bases e información de registro eh, confiable. Entonces, como es algo que voy a prospectar, es algo que voy a proyectar, yo no tengo esa información desde el punto de vista oficial. O sea, yo no puedo hacer una factura en futuro para ponerlo quizás un concepto un poco más del día a día. Ahora, lo que sí puedo hacer es, en función de muchos aspectos que ya sí tengo registro, más el conocimiento profundo de mis procesos, utilizar una herramienta que me permita a mí empezar a generar escenarios. La finalidad es que la propia gestión logística, la propia gestión de la cadena de abastecimiento, vaya generando su control, por decirlo de alguna manera, su control, y entonces tomar decisiones de cuál sería una alternativa viable de ejecutar para que la acción de contribución a la rentabilidad operativa se pueda verificar. Eso llevó a un tiempo atrás a la generación de un esquema que se llama esquema de costos ABC. ABC por las siglas en inglés que está en pantalla, el Activity Based Costing. ¿Qué significa el Activity Based Costing o para qué nos sirve? ¿No? ¿En qué puede ayudarnos a nosotros a la contribución de la rentabilidad operativa? De manera tradicional, en la contabilidad de la empresa se realiza tomando en cuenta, como les dije, registros, o sea, uso de recursos y centros de transformación o centros de actividad. En el caso del esquema ABC, no utiliza el centro, sino utiliza las actividades asociadas con los recursos. ¿Y cuál es la visual? Pues simplemente de que el modelo busca cómo agrupar centros de costos que no son oficiales, pero que sí se verifican en la realidad, y utilizar el flujo de actividades y el uso de los recursos para ver cuál es el camino, por decirlo de una forma figurativa, cuál es el camino que genera mayor cantidad de costos. Eso permite que entonces nosotros tengamos una visual de escenarios y una posibilidad de acción en función de cuál va a ser el impacto que el proceso y las actividades y los recursos utilizados pudiesen tener en caso de que yo quiera analizar una situación. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de un sistema ABC de costos? Primero, los productos o servicios requieren actividades. En la contabilidad tradicional, los productos o servicios requieren son recursos solamente, no actividades o exclusivamente actividades. Entonces, hay que empezar, del ABC, a relacionar el uso del recurso con la actividad, porque yo puedo tener un recurso, llámese almacén, llámese montacarga, llámese, no sé, departamento de compra, por ponerle un nombre,
Y ese recurso tiene la posibilidad de hacer varias actividades. Entonces, algunas actividades tendrán una profundidad muy importante de ejecución y otras serán muy sencillas. Entonces, yo, si tomo solamente el centro de costo y no tomo en cuenta las actividades, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente colocando en actividades de poco nivel de utilización el peso de a lo mejor de actividades que tienen más nivel de utilización. Entonces, por esta razón, esto me permite al logístico, al gestor de la cadena de abastecimiento, comprender el siguiente punto, ¿verdad? En lugar de ser más barato, resulta ser más costoso. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos cuestan dinero y los recursos tampoco los puedo prorratear de la Fíjate, manera promedio para pues, todas las actividades. Entonces, el sistema ABC me permite esta gestión. Y aquí lo podemos ver en nuestra siguiente lámina. Fíjense, arriba tengo los recursos y abajo tengo las actividades. Esas actividades las puedo tener en un centro de actividades que pueden estar en el mismo lugar físico o no. Eso dependerá de las características. Y ese generador de actividad es lo que va a hacer que el producto final o el objeto del costo reciba o no reciba lo que requiere de la actividad previa para su transformación o su movilización. Entonces, ello hace que yo pueda tener varias visuales de costo y pueda tomar decisiones de una forma mucho más cercana a la realidad procesal y contribuir, como les comentaba antes, previamente, antes de la intermitencia del Internet, como les comentaba, contribuir a que se cumpla el presupuesto de todo el centro, pero desde el punto de vista de la influencia nuestra de las actividades. Ok, entonces esto me permite a mí tener una mejor estructura y poder entonces navegar por la complejidad de un proceso real, como es este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Entonces, en estas etapas del modelo, fíjense que nosotros podemos determinar los costos de las actividades en cada centro, conociendo la localización de los costos indirectos, la identificación de actividades, la famosa elección del cost driver, que es el elemento que nos va a enlazar cómo generar un costo, nos va a permitir reclasificar las actividades, distribuir y conocer cada costo en su contexto, nos va a permitir calcular esos costos que no son los oficiales, pero que al partir de registros previos y utilizando la realidad del proceso, nos va a dar una idea de cuál puede ser el costo final. ¿Para qué? Para ya como cierre tener asignación de los costos de las actividades y por supuesto ya decir, bueno, este producto podrá tener estos costos directos y que se van a verificar en la medida de que nosotros sigamos esa secuencia procesal. Si vemos el diagrama que está en la parte inferior derecha, el análisis tradicional es simplemente yo tengo recursos y los asigno a un objeto de costo. En el caso del ABC tengo los recursos, pero se los asigno a las actividades. Entonces, una actividad puede ser directa sobre un objeto, puede ser compartido con varios objetos, o puede tener un esquema de que pase primero por un objeto y después venga a otro objeto. Entonces, esos movimientos, esos recorridos que podrían ser comparados con elementos de una tubería, por decirlo de alguna forma, me va a permitir a mí entonces, caramba, ahora sí puedo hacer esto de una forma más cercana a lo que realmente yo necesito de contribuir. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que, podemos analizar un proceso. Entonces, ese proceso que vamos a analizar es el proceso de el flujo logístico integral. En el caso
de la logística que contribuye ¿cómo se dice? Al proceso de cadena de abastecimiento, entonces lo podemos resumir en esta figura que está acá. Entonces, fíjense, importante aspecto, ¿no? Si vemos acá, de izquierda a derecha, tenemos que el primer elemento es el proveedor, ¿no? O sea, es decir, el proceso de la relación con la fuente de abastecimiento. Esta relación con la fuente de abastecimiento pasa por una primera parte. Esa primera parte, ¿cuál es? El proceso de compra. Y el proceso de compra posee asociado un costo. ¿Cuál es ese costo? El costo de adquisición. Hay una diferencia interesantísima entre lo que es el precio de compra y el costo de adquisición. El precio de compra es aquel que se pacta, vamos a decirlo de esa forma, con el proveedor sobre el material o servicio que se quiere adquirir o contratar. Muy bien, pero adicional al precio de compra, hay otros elementos que se tienen que considerar como actividad de compra, que es la recepción, la forma de la presentación, cuáles son los recaudos que se requieren para hacer la recepción del material, si es un material, o de recibir el servicio, si es un servicio. ¿Y cuáles son las consecuencias de que la compra no se lleve a cabo de una forma completa? Por ejemplo, existen las devoluciones o rechazos por diferentes motivos. Entonces, ya no es solamente el precio de compra, sino todo lo que está dentro de las actividades. ¿Para qué? Para que el material o el servicio se coloque en disponibilidad de poder ser utilizado por la operación. Entonces, en ese paso, que es el paso de recepción hacia la operación, entonces tenemos que el recibir ya no es solamente el registro, sino tenemos que conocer cuáles son las implicaciones de su movilización, porque el material puede ser muy volumétrico o puede ser muy pesado o puede tener unas consideraciones de descarga especiales o puede necesitar el auxilio de otras operaciones logísticas. Entonces, eso tiene que estar allí reflejado, ¿no? Para poder entender que en la medida de que me voy movilizando de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, entonces voy adicionando unos costos que lo tradicional de la contabilidad no va a contabilizar. Lo tradicional de la contabilidad va a hacer los registros de la factura y la recepción desde el punto de vista de lo que va a ingresar en el sistema. Pero los intríngulis que pasan en el previo al registro no están discriminados contablemente, pero sí existen, porque si se tarda más tiempo, hay menos disponibilidad, eso tiene un impacto, etc. Dentro de la operación también tenemos costos. Almacenar no es solamente colocar, implica la administración del inventario, garantizar la exactitud, es decir, que en todo momento lo que esté en el sistema corresponda con lo que se encuentra físicamente. Necesita garantizar que cuando exista movilización, esa movilización sea para ir al siguiente paso y no sean movilizaciones que no agreguen valor al proceso. Si estamos en una bodega o en un almacén y continuamente nos dedicamos a movilizar y a volver a rechequear el nivel del inventario, pues simplemente no estamos agregando valor, pero estamos agregando costos. Contablemente no se está registrando, pero operacionalmente y procesalmente sí se está verificando. Y se requiere controlar, ¿por qué? Porque cada movimiento que está en un almacén o en una bodega o en una operación tiene una implicación contable directa. Esa sí la tiene directa. Por ejemplo, cuando la exactitud no corresponde, cuando hay que hacer ajuste de inventario, tiene una implicación contable directa. Cuando hay una pérdida de material, tiene una implicación contable directa. Cuando el material tiende a ser, entre comillas, antiguo dentro del almacén, tiene un impacto contable directo. Cuando el material queda retenido en el almacén, es decir, su rotación no es la que se está esperando o la que se necesita, también tiene un impacto
contable directo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga esos problemas, entonces genero problemas en el siguiente paso, que es la preparación y el predespacho. Si no tengo un inventario o una ubicación o una movilización correcta, entonces voy a tardar más tiempo en hacer la búsqueda, voy a tardar más tiempo en hacer la preparación. Y contablemente eso no existe como partida, pero sí está claro de que en la medida de que yo tenga que contar más, que tenga que tomarme más tiempo en verificar la posibilidad de convertir ese producto en una cuenta por cobrar, que es el tránsito que buscamos hacia el entregar al cliente, pues sin lugar a dudas que entonces el costo de oportunidad, que es la venta perdida, se va a verificar. Entonces, por esa razón es que es tan importante cada uno de estos puntos. Y bueno, qué decir del costo de la distribución y la devolución, que va en conjunto con lo que implica el preparar las rutas de entrega y el recibir las devoluciones. ¿Por qué? Porque la devolución es una actividad que existe, ¿no? Probablemente nosotros en el día a día, porcentualmente hablando, parezca que es pequeño, ¿no? O sea, de hecho, si lo contabilizamos solamente en masa monetaria, es probable que porcentualmente no sea tan impactante. Pero, y aquí es donde viene la diferencia cuando analizamos por proceso a través de un esquema ABC, pero en la medida de que nosotros tenemos que emplear tiempo, recursos que no abundan, para garantizar que la devolución sea llevada a cabo de acuerdo a los patrones correctos, entonces sí podemos decir que puede tener un costo muy apreciable, ¿no? Hay que entender de que cuando el producto se le entrega al cliente y existe una devolución, tiene una implicación no solamente financiera desde el punto de vista operacional, sino también tiene una implicación a nivel tributario. O sea, porque hay impuestos asociados que entonces tienen que retornar y deben ser reingresados y tienen que ser notificados. Entonces, por esa razón es que la devolución tiene que ser muy bien analizada y muy bien establecida en lo que significa el costo de la distribución y la devolución. Finalmente, el ciclo lo cierra la información. Y en el proceso logístico integral, esta información sirve a los pasos previos de la entrega al cliente, o sea, sirve al proveedor, sirve a la propia operación e inclusive sirve al propio cliente. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida de que yo conozca esos costos, yo puedo entonces, de alguna manera, tomar iniciativa para controlarlos, reducirlos y eventualmente eliminarlos. Eliminar. Al final del ejercicio fiscal más pequeño o el ejercicio fiscal menor, que es el mes, entonces nosotros probablemente tengamos si contribuimos de una manera correcta a la gestión del costo logístico, tengamos unas evoluciones mejor controladas, vamos a tener unas compras más acorde con las necesidades de la operación, vamos a tener diferencias de inventario cada vez menores o más bien más controlables, vamos a poder establecer iniciativas de preparación de despachos de una forma más asertiva. Y todo ello, si lo hacemos de manera regular en cuanto a su análisis y a su, como podemos denominarlo, a su retroalimentación, a su feedback, entonces puede hacer que nuestros programas de ahorro, desde el punto de vista procesal y operacional, pues se puedan verificar de una forma mucho más completa, mucho más en positivo y al propio tiempo contribuyendo a elementos clave de la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, unos buenos costos, una confiabilidad en el tema de cómo manejar los costos va a ayudar en primera instancia a la planificación de la demanda, sin lugar a dudas, porque va a permitir hacer aproximaciones sobre una retroalimentación mucho más certera. Va a permitir al proceso de compras tener un
un punto de comparación en cuanto a cualquier iniciativa que se quiera tomar en términos de cantidad, en términos de fechas de entrega, en términos de presentación. Va a tener un impacto también en todo lo que significa la gestión, inclusive de la propia tecnología, porque va a colocar sobre la mesa la posibilidad de un proyecto donde estos costos se puedan ir cada vez más automatizando en registro y a través de un modelo estructurado que podemos colocar en nuestro sistema de información. Inclusive podemos llegar al punto de, en tiempo real, no sé, conocer cuál podría ser el impacto de una determinada decisión que tenga que ver con cualquiera de los puntos de la integración logística a través de una visual de costo. Finalmente, la oportunidad que brinda el colocar a los costos como un elemento de análisis dentro de la cadena de abastecimiento también permite algo que es muy, muy relevante en el quehacer del profesional del día de hoy, que es poder llegar a lograr una visibilidad de su proceso o de los procesos de la cadena más allá de la parte operativa. Al colocarle la figura del símbolo monetario en discusiones para mejoramiento de la propia cadena. Eso logra que la atención de la dirección de la empresa, que siempre requiere de esa información, sea más expedita. Y también permite al profesional logístico y de la cadena de abastecimiento empezar a homologar su gestión operacional con el aspecto financiero, que de alguna manera quizás hoy día no lo tengamos tan fluido en comprensión de todos los socios de interés que conforman la logística de la cadena. Bien, con esto cerramos nuestra participación y abrimos la posibilidad a través del profesor Juan Carlos, que tan gentilmente nos ha acompañado en este webinar, que desafortunadamente ha tenido sus pequeños baches, pero bueno, es una realidad que no podemos ocultar. Para la sesión de preguntas y cualquier inquietud que tengan ustedes, porque yo creo, y cuando el profesor Juan Carlos me solicitó un tema para compartir, creo que como ustedes tienen que hacer un trabajo, quienes participen en el diplomado, este acercamiento de los costos es un elemento diferenciador que los va a ayudar mucho. Vale, gracias Eutimio por este tiempo y son las 6:14 acá en Chile, son las 5:14 para los que están en Venezuela, Panamá. Abrimos la oportunidad a través del chat o si desean levantando la mano y activando su micrófono, alguna pregunta que deseen hacerle al profesor Eutimio. Controlaremos el tiempo por lo menos unos 15, 14 minutos. Nos permitimos, creo que como unas 4 preguntas. Entonces, quien desee participar, con gusto los escuchamos. Hola, buenas tardes, porque Gilbert, profesor. Gilbert, ¿cómo Profesor estás? Eutibio, ¿cómo están? Muy bien, Buenas gracias. tardes. Sí, es saber un poco entonces el impacto que está generando o estos costos directo e indirecto por la eficiencia que está generando el Canal de Panamá. ¿De qué manera está impactando esos costos a las compras? Bueno, fíjate, el impacto más importante es aquel que se deriva de los tiempos de espera, ¿no? Hay modelos que tienen ya tiempo en utilización, modelos sencillos, pero muy interesantes, que es, fíjese, cuando tenemos un problema en la fuente, en este caso, por ejemplo, una importación, un producto, un material o un producto terminado que viene de importación, y el momento del arribo, obviamente se trastoca, pues en este caso en retardo. ¿Qué va a ocurrir? Que durante ese mismo tiempo,
la organización no va a poder transformar o comercializar el producto que requiere. Ese tiempo se puede, o sea, de hecho, se puede monetizar. ¿En qué sentido? Si es una empresa de fabricación, tú tienes cuánto es el minuto de la planta, por decirlo de una forma muy común que utilizan quienes dirigen plantas, ¿no? Plantas de fabricación. Y en el caso de una empresa comercializadora, tienes el día de 90. O sea, ese día de 90 tienes que correr con los costos de servicio, costos de almacenamiento, personal, equipo, ¿cómo se llama? Pago de impuestos, etcétera, etcétera. Tú puedes utilizar esos registros que ya existen, tanto en el caso de la manufactura de una planta o el caso de la comercialización, inclusive del área de servicio, y el tiempo de retardo que tiene o que se va a cumplir producto del no poder contar con ese material de importación, tú lo puedes monetizar. Y ese es el impacto logístico que tienes que tomar en cuenta. Fíjate, Gilbert, hace 7, 8 años atrás, cuando hubo ese crecimiento gigantesco del precio del petróleo, las empresas en lo que es el mundo occidental, Canadá, Estados Unidos, Europa, se vieron impactados porque el flete desde Asia se convirtió en algo muy costoso, muy caro, porque el precio del petróleo, los barcos utilizan es un full oil, que llaman, ¿no? Todavía no, los barcos de solares o de otro tipo de energía son muy poquititos, ¿no? Entonces, inmediatamente dijeron, ¿cómo vamos a hacer? No podemos agarrar y que el precio del producto se vea afectado por un valor tan alto como sea el flete, porque el flete no lo voy a poder recuperar de alguna forma, ¿no? Entonces empezaron como a que analizar cómo hacer para disminuir el impacto. ¿Cuál fue el tema? Claro, sabían que el precio del petróleo no se iba a mantener en ciento y algo, sino que iba a, como hacia su derivación natural, hacia una banda que se estimaba para esta época, que es la que está hoy en día, entre 60 y 80 dólares, que es por ahí más o menos como se está manejando. Pero ciento y algo era muy alto. Empezaron a tomar iniciativa y uno de los beneficiados fue justamente el vecino más cercano de los Estados Unidos, que no es Canadá, que es México. México tiene no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que tiene 68 puntos de aduana. Muchos de ellos con un nivel de ocupación muy bajito. Entonces, las empresas norteamericanas y las organizaciones europeas se reunieron con el gobierno de México para reactivar a través de una ayuda conjunta esas aduanas. Entonces, ahora, hoy día, ya por donde quiera que ingrese la mercancía a México, tiene el mismo trato que si ingresase por una aduana principal. Eso ayuda o ayudó a disminuir precisamente los costos de espera, ¿no? Entonces, es interesante tomarlo en cuenta porque a veces nosotros, claro, está la eventualidad del Canal de Panamá, pero a veces tenemos un proveedor cerca y sacamos la cuenta y pensamos que es muy costoso, pero si vemos la actividad, tiempo de espera, desconsolidación, lo más rápido que ingresa ese producto a nuestra cadena de abastecimiento y nuestro flujo operacional, más bien a lo mejor lo que estamos es perdiendo una oportunidad de ahorros. De hecho, ya México ahora ha puesto en práctica a través de la empresa privada una cosa que se denomina nearshoring. Es que ahora las aduanas tienen unas mini zonas de desconsolidación de carga a su alrededor. Y al lado de esas zonas se están estableciendo puntos de preparación, sobre todo de empresas de manufactura, sobre todo de empresas de manufactura. Y con mucha fuerza lo que tiene que ver con industria automotriz, aeroespacial y alimentos. Alimentos. Entonces, fíjense, todo lo que puede derivar cuando tú analizas esos tiempos y esas actividades a través de un análisis de este estilo ABC. Gracias, Eutimio. ¿Alguna otra pregunta? No queda más que darle las gracias a mi amigo, mi colega Eutimio por esta excelente actividad y decirles que los webinars de estas últimas 4 semanas fueron
complementarios y de alguna manera promocionales a nuestro diplomado en cadena de suministro que inicia el 18 de septiembre. El 18 de septiembre es el día lunes, la actividad académica inicia formalmente el día 20, los días miércoles, y tiene una duración de 18 semanas. Aquellas personas que estén interesados me pueden contactar vía LinkedIn, me pueden contactar también por correo electrónico. A ustedes se les va a hacer llegar la información tanto de el diplomado como de los webinars. También recordarles que nuestros webinars, los cuatro, el del día de hoy, 13, gestión de costos logísticos, y los previos, carrusel colaborativo, mejores prácticas en ejecución de planeación de la demanda y el impacto de la inteligencia artificial en las operaciones de cadena de suministro, están disponibles en nuestro canal de Uniquemia en YouTube. El del día de hoy muy probablemente tardará un par de días para que esté disponible, pero todos los anteriores ya están disponibles. Pueden irlos a consultar. Les dejo por acá mi teléfono a través del chat para aquellos que deseen contactarme sobre el diplomado o sobre cualquier otra actividad asociada a cadena de suministro. Con mucho gusto estaremos dispuestos a apoyarlo. Buenas tardes y que espero que tengan éxito en todas sus actividades. Eutibio, nuevamente muchas gracias, al equipo de soporte también que está por allá atrás. Gracias a todos ustedes, gracias.